Muy bien. En nuestra clase 9, entonces vamos a desarrollar la última parte de esta unidad 3, que lleva como título La filosofía china. Y estos son los temas que vamos a abordar en esta clase 9. Si bien es cierto, el primero es el que vamos a desarrollar de esta forma sincrónica. Vamos a ver el confucianismo en esta clase sincrónica y posteriormente en la guía de trabajo. El taoísmo ya en la guía de actividades, lo mismo que el moísmo y el budismo en China. Con estos 4 temas, nosotros estaremos cerrando entonces la unidad 3, la filosofía china. En primer lugar, es interesante realizar un poco una ubicación temporal de los temas que vamos a abordar en esta noche. Para el efecto, les presento esta línea de tiempo donde podemos observar las llamadas primeras 3 dinastías de China. Estas dinastías se diferencian de las dinastías imperiales que vinieron con posterioridad a la dinastía Zhou, que fue, como las demás 2 dinastías monárquicas. Es decir, este es un largo periodo de tiempo en donde China el país de China es gobernado por reyes, por diversos reyes, de 3 principales dinastías. La dinastía Xia, cuya existencia histórica, por decirlo así, no está documentada, pero sí mencionada por el historiador Sima Qian. Se habla de 17 monarcas que gobernaron entre el 2070 y el 1600 antes de Cristo, es decir, un periodo de poco más de 400 años, casi inclusive 500 años. Esta es la dinastía Xia. Posteriormente tenemos la dinastía Shang entre el 1600 aproximadamente antes de Cristo hasta el 1046. La dinastía Shang, como pueden observar, es considerada la segunda dinastía en la historia de China. Insisto que es una dinastía monárquica, no una dinastía imperial con figura de emperadores. Pero es la primera dinastía cuya existencia histórica está respaldada entonces por los documentos históricos. Esto entonces, la dinastía Shang, encontramos nuevamente un periodo aproximado, en este caso de 400 años. Y al renglón seguido viene la dinastía que nos interesa, que es la dinastía Zhou. En otras fuentes aparece también como la dinastía Zhou. Esta dinastía Zhou gobernó entonces entre el 1046 hasta el 256 antes de Cristo. Es decir, de estas 3 dinastías, de estas 3 primeras dinastías que gobernaron China desde el 2070 antes de Cristo hasta el 256 antes de Cristo, entonces la dinastía Zhou es la que ha gobernado más tiempo. Evidentemente, como es una etapa bastante extensa, hubo momentos de florecimiento, hubo momentos de estabilidad y así también momentos de inestabilidad política, justamente coincidente con la aparición de algunos de los filósofos de la época. Durante el gobierno de la dinastía Zhou, principalmente a finales del siglo VI y en el siglo V, aparecen los llamados filósofos chinos, como Confucio, Lao Tzu, también conocido como Lao Tse, entre otros,
y encontramos el inicio de la llamada literatura china clásica. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a centrarnos cronológicamente entre finales del siglo VI y el siglo V y siglos posteriores inclusive. Si bien es cierto, para contextualizar un poco el surgimiento de los primeros filósofos, incluso vamos a retroceder un poquito más, pero siempre dentro de la dinastía Zhou. Y bueno, en esta dinastía, como les dije recientemente, hubo un periodo de florecimiento cultural, artístico inclusive, coincidente con una determinada situación política de China, y aparece Confucio, sobre quien vamos a hablar en esta noche. En primer lugar, vamos a definir un poco lo que es el confucianismo. En ese sentido, es importante destacar que este concepto de confucianismo es un concepto occidental, no es un concepto existente en China, donde más bien se conoce a esta corriente de pensamiento, a esta escuela de pensamiento, a esta doctrina como Rugia. Rugiao también aparece otra denominación, pero básicamente Rugia en este caso hace referencia a lo que nosotros conocemos como el confucianismo. El confucianismo debemos definirlo entonces como una corriente filosófica ciertamente, pero de un gran carácter humanista. Por eso definimos como una corriente humanista y filosófica o viceversa, que se origina entonces en China a finales del siglo VI y principios del siglo V antes de Cristo, y basado principalmente en las enseñanzas de Confucio. Confucio también es un nombre ya latinizado del maestro Kong, conocido como Confuci y también como Kongqiu, como vamos a ver más adelante. Esta rugia o confucianismo entonces se centra por sobre todas las cosas en la promoción de valores y virtudes éticas que apuntan, y esto es muy importante, por sobre todas las cosas, en mejorar la sociedad y la vida de las personas. Es decir, este confucianismo inicial, por sobre todas las cosas, tiene ciertas características antropocéntricas, puesto que se centran en el mejoramiento de la vida del individuo, pero no solo como individuo, sino del individuo en su relación con los demás. De ahí también que tiene una impronta, en cierta manera, comunitaria y social esta filosofía confuciana. Y así también una de las características que podemos inferir de lo que vamos señalando es justamente esa impronta pragmática que posee, puesto que tiene un fin práctico, que es justamente el mejoramiento de la sociedad y de la vida de las personas. Con ese fin, evidentemente, la práctica de ciertos valores y de ciertas virtudes se vuelven muy importantes, como por ejemplo la cortesía, la generosidad, sinceridad, también la diligencia, se habla de la amabilidad, virtudes y valores estos que son considerados entonces fundamentales para alcanzar el fin perseguido por la doctrina confuciana, que es una sociedad armoniosa y ética. A su vez, nosotros, en líneas generales, esto es una presentación del confucianismo, adelantándonos de repente a muchas ideas que vamos a ver en esta noche. Encontramos también que hay un énfasis a la educación, a la moralidad y el respeto a las relaciones familiares y sociales. También podemos decir
ya dando un salto en el tiempo, que el confucianismo, iniciado entonces por Confucio y que creció con otros filósofos como Mencio y Xunzi, Mencio en el siglo IV antes de Cristo y Xunzi en el siglo III antes de Cristo, ha tenido una influencia muy, muy relevante en toda la cultura china, en la ética y en la política de dicha nación, pero no solamente de China, sino también en otros países del este de Asia. El confucianismo alcanzaría su apogeo con el llamado neoconfucianismo, que comienza a desarrollarse principalmente a partir del siglo VIII después de Cristo, con, digamos, la introducción de ciertos preceptos y de doctrinas del taoísmo y del budismo a la corriente confuciana. Por lo tanto, estamos hablando de una doctrina que con sus cambios ya tiene una historia de más de 2000 años. Justamente en una de las clases que estuvimos desarrollando, habíamos encontrado como ejemplo de variedad y cambio de la filosofía oriental también al confucianismo. No solamente el budismo, no solamente el taoísmo, sino también el confucianismo a lo largo de su existencia ha experimentado enormes cambios que le han otorgado de repente, cierta característica religiosa, inclusive en cierto sentido. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar lo que sería el confucianismo inicial o primitivo, si cabe de repente el uso de esa palabra. Y hablemos de Confucio. Primero, un poquito de su vida. Quiero presentarles algunas ideas principales que encontré al realizar una lectura sobre su vida. Con relación a su origen, encontramos que Confucio nació en una familia que puede considerarse de una clase intermedia entre el campesinado y la nobleza, conocida en aquel entonces como la clase de los guerreros, en el estado de Lu, como pueden observar. No obstante, hay una situación muy importante, en cierto sentido traumática, que se presenta en la niñez de Confucio, que es la muerte de su padre cuando él era bastante niño. Cuentan los libros sobre su vida que a los 3 años perdió entonces a su padre. Y en una sociedad patriarcal, como era la sociedad china de ese entonces, la figura paterna es una figura muy importante. Podemos inferir en términos económicos, en términos de mantenimiento de la familia, era una figura de suma relevancia. Entonces, al no contar, evidentemente, con la figura paterna, allí se presentan circunstancias desfavorables. Interesante ver un poquito. Lo cierto y lo concreto es que, a pesar de esa adversidad, logra alcanzar un cierto nivel educativo, comienza ya a ocupar de joven puestos menores y luego se convierte en lo que sería en una especie de ministro de justicia de uno de los estados de China de aquel entonces. Pero ciertas diferencias con las otras autoridades entonces lo lleva a ser destituido, en cierta manera obligado a abandonar el cargo. Tal es así que Confucio posteriormente comienza su larga travesía durante 13 años a través de varios estados chinos, buscando justamente implementar reformas políticas, pero en la mayoría de los casos sin éxito. A lo largo de estos 13 años encontramos que Confucio buscó el apoyo de los gobernantes
para implementar sus ideas sobre el buen gobierno, la relación entre gobierno y ética, pero insisto que en la mayoría de los casos sus proyectos básicamente cayeron en sacos rotos. No obstante, esta persistencia en la búsqueda de una sociedad más justa es muy interesante, muy importante y muy digno de ser destacado en la vida de Confucio. De hecho, y vamos a ver eso enseguida, una de las teorías más importantes de Confucio era justamente la del mandato celeste, que consistía básicamente en entender que todo individuo tenía una misión que cumplir en esta tierra. Y en el caso suyo, esa misión era justamente de lograr mejorar la sociedad y a la gente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Edgar, levantaste la mano. Sí, profesor. Entonces sería más o menos un Platón de su época. Y Tenía ese interés también. exactamente, haciendo ciertas salvedades, evidentemente podemos encontrar similitudes en el sentido del deseo de instalar el modelo ideal del gobernante, ¿no? Sí, Creo que hace referencia al filósofo Rey, ¿no? sí, sí, así mismo. Así es, y sí, en la historia encontramos de repente, al hacer ciertos paralelismos, similitudes muy, muy interesantes. Gracias por el comentario, Edgar. De nada, profesor. Esto quería mostrarle un poquito. Este es un fresco que representa justamente a Confucio. Es un fresco que tiene ya una antigüedad de 2000 años y en cierta manera era el modo en que se representaba a Confucio ya desde la antigüedad. Y es la imagen que de repente más o menos todavía en la actualidad tenemos de él. Y bueno, ya digamos en la etapa final de su vida, comienza evidentemente a elaborar sus ideas, a compartir con sus discípulos, dando de ese modo el inicio a lo que hoy en día llamamos el confucianismo. Bueno, este confucianismo, como les dije, entonces es un concepto nuestro, es un concepto occidental. En China encontramos con la denominación de Rugia, que en cierta manera se puede traducir como la tradición de los letrados, de los entendidos, de los intelectuales, como así también la escuela de los letrados. Ahora, para comprender un poquito de dónde viene esto, vamos a hacer algo de historia justamente de China durante la dinastía Zhou para contextualizar eh, el inicio del confucianismo como doctrina, es decir, el inicio de esta escuela de los letrados o Rugia. Bueno, entonces, durante la dinastía Zhou, que estuvimos viendo recientemente en la línea de tiempo, la sociedad china estaba organizada evidentemente de forma feudal. Es decir, estaban lo que en Occidente podemos llamar señores feudales y así también las aldeas campesinas como las principales estructuras sociales. Si bien es cierto, como hemos visto, existían clases intermedias como la de los guerreros a la cual pertenecía Confucio. Ahora, en esta organización feudal de China, la cuestión de la educación evidentemente no era popular, sino más bien reservada para los privilegiados. Entiéndase en este caso a, a la nobleza y sus familias. Por lo tanto, en las cortes chinas existían personas especializadas en la transmisión de las tradiciones,
los saberes, las habilidades a los descendientes. Y eran las únicas escuelas entonces disponibles en aquel entonces en la antigua China. Es decir, una especie de escuelas palatinas de Carlomagno, haciendo de repente cierto paralelismo ya y dando también un salto bastante largo en el tiempo. Pero encontramos en la historia, esto evidentemente antes del siglo VII, el inicio de la dinastía Zhou, tenemos en el 1046, es decir, a mediados del siglo XI antes de Cristo. Pero ya a partir del siglo VII antes de Cristo encontramos una descomposición de ese sistema feudal, y el libro consultado hace referencia a guerras, cambios sociales. Lo cierto y lo concreto es que se produce una pérdida de tierras y cargos por parte de muchos aristócratas letrados que recibían el nombre de Ru. Los letrados eran los Ru. Y estos Ru, como un modo también de mantenerse y seguir en lo suyo, se convirtieron en maestros privados, que realizaban su tarea educativa de un lugar a otro, eh, en compañía muchas veces de sus discípulos. Y en ese sentido, Confucio fue el primer maestro, el primer letrado o Ru, que reunió entonces discípulos de diversas latitudes de China, de diversos principados digo bien, y con ellos viajó durante muchos años, durante largo tiempo en varios estados, entonces para impartir sus conocimientos. Y de ahí que hablamos, de ahí que mencionamos entonces que se da el inicio de esta tradición de los letrados, de esta escuela de los letrados, o lo que llamaríamos rugia o confucianismo, a partir entonces de las enseñanzas de Confucio en compañía de sus discípulos. Y nuevamente haciendo un paralelismo con Buda en este caso, realiza una tarea similar en el sentido de impartir sus conocimientos, su doctrina por diversas localidades, tal como lo hizo Buda, ¿no? También se le atribuye a él la redacción de varios libros clásicos chinos. Si bien es cierto, eso parece ser una exageración, puesto que ya existían esos libros chinos con anterioridad a Confucio, pero se lo conoce principalmente por la obra Lun Yu, conocida también como Las Analectas de Confucio, que constituye una colección de dichos, anécdotas, aforismos recogidos por sus discípulos. Y aquí les presento una página de las Analectas de Confucio, que dicho sea de paso se consigue en PDF en internet. Nos dice la fuente consultada que el interés principal de esta obra entonces se centra en el perfeccionamiento de uno mismo, el sentido y la práctica de los ritos. En ese sentido, Confucio le da mucha importancia a los ritos familiares, religiosos, el humanitarismo, que sería también traducido como benevolencia o perfección humana, la rectificación de los nombres y el buen gobierno. Llegaremos a hablar un poco también sobre el humanitarismo, la rectificación de los nombres principalmente. Entonces su meta era la de formar una sociedad ideal basada en una armoniosa relación entre los seres humanos. Entonces, este es el fin principal de Confucio, y que encontramos también en las páginas de las Analectas. La clase sincrónica anterior, yo les había presentado unas cuantas frases de Confucio sobre el buen gobierno, por ejemplo. Esas frases eran fragmentos o son fragmentos de las Analectas de Confucio.
Muy bien, pasemos a hablar ahora de la benevolencia y rectitud. Estas son dos virtudes fundamentales en el confucianismo. Es decir, la práctica de estas dos virtudes es la que hará que el ser humano alcance lo que él llama la perfección. ¿A qué hace referencia en este caso la rectitud? Que en chino se dice yi en este caso. Nos dice la fuente consultada que la virtud de la rectitud consiste en hacer lo que en una situación determinada se presenta como lo correcto, es decir, hacer lo justo, lo que es obligatorio. Básicamente consiste en cumplir con nuestro deber en una determinada situación. Pero es interesante cómo Confucio insiste en que debemos cumplir con nuestro deber sin pensar en el beneficio o perjuicio que pueda causar ese cumplimiento del deber. Es decir, más allá del beneficio que pueda traer ese cumplimiento del deber, existe la obligación de cumplir con ese deber como un imperativo categórico situacional, es decir, es una obligación moral de cumplir con nuestros compromisos o con nuestras obligaciones en una determinada situación. Así también es muy interesante, ya te doy la palabra, Edgar, es muy interesante observar que Confucio dice que, o decía, que si en una situación hacemos lo que es correcto, luego de haber analizado las posibilidades de beneficio particular, ya dejamos de actuar de forma moral. Es decir, si actuamos, si cumplimos con nuestro deber, con nuestro compromiso, con aquello que es correcto, justo u obligatorio, pero antes tuvimos que pensar que nos va a beneficiar, ya dejamos de actuar de forma moral. Y entonces, de ahí que Confucio insiste en que sencilla y llanamente la rectitud es cumplir con nuestro deber. Sí, Edgar. Profesor, ¿podría ser que de repente Immanuel Kant, su imperativo categórico, esté inspirado en Confucio? Mira que la fuente que leí justamente en este caso Mosterín y que van a observar ustedes posteriormente en plataforma, hace alusión a eso, Edgar, a la influencia que pudo haber ejercido justamente en Kant. Qué bueno, Así profe. mismo, así mismo hace referencia a eso. Entonces, en cuanto a la rectitud, consiste, me permito leerlos ahí la cita, en hacer lo que hay que hacer por sí mismo, porque es lo justo, lo correcto, sin pensar en las consecuencias o el posible provecho. Solo entonces actuamos moralmente, correctamente, conforme al yi, a la rectitud. Si hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos porque pensamos que nos conviene hacerlo, ya no actuamos moralmente. Bueno, es lo que les había adelantado. Ahora, si la rectitud es importante para Confucio, aún más importante es el ren. Y de hecho el ren es un concepto crucial en la filosofía confuciana y que tiene muchas acepciones de repente. Aquí esta fuente traduce el ren como benevolencia. Otra fuente consultada traduce como humanitarismo, humanitarismo, y también como perfección. Pero básicamente la benevolencia, el ren, que es una de las virtudes fundamentales dentro de la doctrina confuciana,
nos dice que va más allá del cumplimiento del deber. Es ser solícito con los demás y en definitiva básicamente es el amor por los demás. La benevolencia consiste en amar a los demás hombres, decía literalmente Confucio. Es decir, les leo lo que tenemos a la derecha. No consiste solamente en saber lo que hemos de hacer a los demás, lo mismo que quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros, y lo que no hemos de hacerles, es decir, lo que no quisiéramos que ellos nos hicieran, sino que implica también un esfuerzo por nuestra parte para hacerlo realmente, para ponerlo en obra, una buena voluntad actuante, un poner todo nuestro empeño en ello. Y muy interesante, van a encontrar también después justamente una de las preguntas del trabajo, dice, ¿por qué la benevolencia o el REN no es solamente algo intelectual? Pues sencillamente no se debe quedar en el deseo, en el querer hacer el bien a los demás, sino en hacer el bien a los demás. O sea, se debe actuar. Y estas son las dos virtudes principales que dan a su vez origen a otras virtudes dentro de la doctrina confuciana. La rectitud, que consiste en síntesis, entonces, en cumplir con lo que tenemos que cumplir, con nuestro deber, hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer aquello que es obligatorio en una determinada situación, y la benevolencia que va más allá del mero cumplimiento del deber y que apunta ya a una acción para y por los demás. Eso en cuanto a la benevolencia y rectitud. Otra de las, digamos, teorías importantes o ideas importantes dentro de la doctrina confuciana es la del mandato celeste, que también se traduce como mandato del cielo y también como mandato celestial. Bueno, en realidad hace referencia a eso, a lo que nos manda el cielo. En chino encontramos la expresión Tianmin. Tian, que es cielo, y Min, que en este caso es mandato. ¿Qué nos dice a propósito Confucio? Confucio parte de la premisa de que el cielo, y ahí muy interesante, no sé si pudieron ver el video de la vez pasada, la expresión cielo no hay que darle ya en este contexto una, de repente, una característica o un significado religioso, sino más bien podemos traducir como el universo moral. El cielo vendría a ser como un universo moral y no precisamente un dios o dioses que establecen qué es lo que tenemos que hacer. Puesto que, si bien es cierto, en sus inicios el concepto de cielo tenía cierta característica religiosa, lo cierto también es que este concepto ha mutado con el tiempo y para la época que estamos abordando ya se había despojado de esa, de repente, esa característica religiosa que podía tener. Entonces, en este caso, nosotros encontramos que el mandato celeste consiste entonces en aquello que el cielo, digamos, ha dispuesto para cada individuo, para cada ser humano. El cielo otorga un mandato celestial, entonces, según este pensamiento, a todos los seres humanos, incluyendo reyes, guerreros, campesinos, etcétera, etcétera. Y en el caso de los reyes, este mandato celestial entonces los obliga a procurar el bienestar de la sociedad y a cumplir con su deber. Así también los Zhou habían justificado
digamos, el derrocamiento de la dinastía anterior a la de ellos, justamente en esta tesis del mandato celeste, en el sentido de que la dinastía anterior, sus gobernantes se habían olvidado de este mandato celestial, que era cumplir con el bienestar de la sociedad. Entonces, este mandato celestial tiene también un fin político, pues es el que legitima el poder del soberano y también la moral en general. Por lo tanto, si un gobernante olvida esa misión, puesto que así se traduce realmente el mandato, como una misión que uno tiene en la tierra, y persigue solamente su propio interés, el cielo le retira ese mandato y le confiere a otro, le confía a otro. Ahora, no solamente, insisto, según Confucio, no solamente los reyes, los gobernantes tienen dicho mandato celestial, sino todos. Por lo tanto, cada uno debía esforzarse en cumplir con ese mandato o con esa misión. Ahora bien, había una tarea previa al cumplir la misión. ¿Cuál era esa tarea previa? Identificar cuál era la misión asignada por el cielo en este caso. Y Confucio había entendido que su misión, que el mandato celestial en su caso, era entonces el de cambiar y de mejorar la sociedad de su época a través de las enseñanzas. Ahora bien, dijimos también que Confucio en la mayoría de los casos no tuvo una buena recepción, un buen resultado, pero también decía que eso no le compete al individuo juzgar si valió la pena luchar o no en cumplir con su misión, sino que sencillamente debía esforzarse en cumplirla independientemente al éxito o al fracaso o a los cambios que pudiera surgir. Puesto que eso no le corresponde al ser humano decidir, sino más bien ya era una obra del destino, según Confucio. Entonces, ¿cuál es la moralidad que subyace tras esta acción? Es la acción misma, es decir, en hacer lo correcto, incluso si se presentan dudas sobre si se va a lograr el objetivo o no. Y a eso hace referencia entonces el mandato celeste, que es un pensamiento aún, digamos, muy vigente dentro del pensamiento confuciano. Bueno, seguimos entonces con nuestra clase de hoy. Una cita sobre el mandato del cielo que encontramos en una de las fuentes consultadas. Según Confucio, por debajo del cielo, cuyas leyes marcan el destino humano, el hombre es responsable enteramente de sí mismo. Debe preocuparse de cumplir el mandato del cielo, Tianmin, haciendo simplemente lo que tenga que hacer, sin importarle las consecuencias, los resultados o la aceptación de la sociedad. La vida de Confucio sirve de ejemplo a estas palabras. Intentó en vano reformar a su sociedad y a pesar de su fracaso y su impotencia, persistió en su tarea casi hasta el fin de sus días. Confucio creía en la perfección de todos los hombres. Confiaba en el progreso espiritual humano a través de un compromiso integral que implica un compromiso moral, psicológico, social de la persona, pero ¿con quién? Consigo misma. A eso hace referencia entonces el mandato del cielo. Otro pensamiento muy importante dentro del confucianismo es la rectificación de los nombres. La rectificación de los nombres básicamente hace referencia a llamar a las cosas de forma precisa y que ese llamado o ese vocablo, ese nombre utilizado para referirnos a una determinada
un determinado objeto, situación o persona realmente refleje lo que es esa situación, ese objeto o esa persona. Es decir, Confucio entendía que era muy importante la precisión semántica, es decir, utilizar las palabras de forma precisa, de forma adecuada, de forma correcta, de tal modo que esas palabras entonces reflejen el significado que representan. Es decir, y un ejemplo bastante básico, si utilizamos la palabra gobernante para referirnos a una persona que gobierna, evidentemente ese gobernante debe reunir las características de un gobernante, que en el pensamiento de Confucio evidentemente debe ser una persona íntegra, capaz, ética, virtuosa, interesada en el bienestar de la sociedad por sobre todas las cosas. Y él decía que al utilizar de una forma incorrecta o de repente ambigua las palabras para referirnos a personas o objetos que no poseen esas características, esto termina generando una confusión y una perversión semántica. Entonces, de ahí la insistencia en la rectificación de los nombres. Te escuchamos, Edgar. Sí, profesor. De cierta forma, lo que hoy día nosotros hablamos por asertividad, ¿verdad? Eso es lo que entiendo yo que apunta, ¿verdad? Ese pensamiento, ser asertivo, ¿verdad? Que coincida, por ejemplo, nuestro sentir, nuestro deseo con lo que nosotros estamos proyectando y queriendo transmitir. Sí, sí, podemos hacer ese paralelismo también e insistir, ¿verdad? Que Confucio entendía que a las cosas y a las personas hay que llamarlas por su nombre y que en el caso de las personas, evidentemente deben hacer el esfuerzo, el esfuerzo suficiente y necesario para honrar el significado de esa palabra que fue utilizada para referirse a él o a ella en este caso, ¿verdad? Es decir, si a uno se le dirige la palabra maestro, esa palabra eh, debe ser utilizada de una forma correcta, de una forma precisa, y eso implica, por lo tanto, que esa persona verdaderamente debe ser un maestro y reunir las características o los rasgos de un maestro. Por eso él decía que hacía falta entonces una regeneración social y que esa regeneración social, que es el mejoramiento de la sociedad, en ese proceso la rectificación de los nombres tiene una importancia vital. Bueno, entonces el uso de las palabras de forma indebida entonces tiene un impacto negativo en la sociedad, llevando al desorden y la anarquía. De ahí, como ya les adelanté, se propone la regeneración de la sociedad con la rectificación de los nombres. Es decir, usar de forma precisa, de forma rigurosa las palabras. Aquí podríamos decir que Confucio se interesa bastante por la lógica, ¿no? En el sentido del uso correcto de las palabras. Por último, sobre la rectificación de los nombres, encontramos entonces que es un paso necesario para restaurar, dice, la fiabilidad de las palabras como punto de referencia en la comunicación en la sociedad en general. Llamar a las cosas por su nombre, básicamente. Bien, estas son las ideas fundamentales dentro del pensamiento de Confucio. Evidentemente, estos se complementan con otras ideas secundarias, terciarias, incluso si se quiere. A continuación, quiero presentarles dos confucianos importantes
que sin lugar a dudas ayudaron al crecimiento del confucianismo. En este caso tenemos en primer lugar a Mencio ya en el siglo IV antes de Cristo. Mencio nace en el 371 y muere en el 289 antes de Cristo. Encontramos que Mencio o Menci, también como se lo conoce, entonces desarrolló las ideas mismas de Confucio, pero le dio un toque práctico en la vida social, económica y también política. Más allá de la difusión de los pensamientos propios de Confucio, encontramos aquí un aporte suyo, una nueva noción que es el de la modalidad innata en el corazón. ¿Qué decía a propósito Confucio? Confucio decía que el hombre debe hacer el bien, que el hombre debe hacer el bien, que debe esforzarse en hacer el bien. Hay un deber de hacer el bien. Pero a diferencia de Confucio, Mencio sostiene que el hombre tiene que hacer el bien. ¿Por qué razón? Porque él cree que tiene, digamos, una naturaleza de bondad. Es decir, el hombre es bueno por naturaleza. El hombre está predispuesto a hacer el bien porque el cielo le otorgó esa bondad. Pero evidentemente esa bondad que denomina como Sham tiene que ser descubierta por el individuo. Pero esa es una diferencia que encontramos entre Mencio y Confucio. Confucio, básicamente podríamos decir que me animo a afirmar que para Confucio de repente el ser humano no era bueno ni malo, pero que debe esforzarse evidentemente en hacer el bien. Pero en este caso encontramos que Mencio dice que sí, el ser humano por naturaleza es bueno y que por lo tanto tiene que hacer el bien. No hay otra alternativa. Por eso hay que desarrollar, dice, 4 gérmenes de virtud. El humanitarismo, que sería el ren o la benevolencia, el sentido de lo justo y lo injusto, el sentido de los ritos, le da también una importancia a los ritos como Confucio, y el juicio o discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces, para hacer el bien, decía Mencio, era necesario desarrollar estas gérmenes de la virtud. El humanitarismo, sentido de justicia, sentido de los ritos y también el sentido de la moral, de lo bueno y lo malo. Mencio, más informaciones encontrarán de él en el material que les proporcioné en plataforma. Compuso esta obra, Menci, que trata sobre conversaciones con príncipes y otros discípulos. Otro confuciano importante fue Xunzi, ya básicamente en el siglo III antes de Cristo. Nace a final del siglo IV, en el 313, más o menos para ubicarnos, es a finales del siglo IV entonces, pero actúa por sobre todas las cosas en el siglo III, ya que muere en el 238. Él es considerado como representante realista de Confucio, en el sentido de que a lo mejor los anteriores a él tenían una cierta matiz, digamos, idealista, pero sí acá Xunzi sí se diferencia de los anteriores, de Confucio y de Mencio, y sostiene que la naturaleza humana es mala por excelencia y que por lo tanto solamente la sociedad puede reprimir esos deseos, esa violencia, ese egoísmo natural de los individuos. De ese modo, Xunzi, confuciano ciertamente, pero se desprende de la línea de Confucio en ese caso e insiste entonces
en la naturaleza humana, o sea, en la naturaleza mala del ser humano. Por lo tanto, los deberes, las reglas se constituyen en algo muy necesario porque reprimen las pasiones a través de la razón, estableciendo el orden social y el sentido de lo que es conveniente y lo justo. Así también considera, como ya les dije, como la naturaleza del hombre es mala y su bondad ya es resultado del esfuerzo de su actividad, dice, el pueblo necesita más educación y la influencia de maestros y de las leyes. Xunzi en ese caso le da mucha importancia a la influencia de los maestros y al rol, en cierta manera, represor de las leyes, puesto que él insiste en que solamente entonces la sociedad con sus leyes puede reprimir esas pasiones humanas que son malas por naturaleza. Tiene también una obra conocida como Xunzi, que trata especialmente de la maldad natural, el hombre, y en este caso recoge nuevamente el pensamiento de Confucio con relación a la rectificación de los nombres. No sé si tienen algún comentario antes de pasar a nuestras conclusiones. ¿Algún parecer, alguna pregunta de repente? Podemos dejar para el último también. Entonces, tenemos a modo de conclusión los siguientes puntos. En primer lugar, definimos al confucianismo como una corriente filosófica de carácter humanista, desarrollada entonces inicialmente por Confucio en la antigua China durante la dinastía Zhou. Más específicamente desde finales del siglo VI a.C. Esta escuela o corriente humanista, el confucianismo, conocido como escuela de los letrados o Rugia, entonces se basó principalmente en la promoción de valores, prácticas de virtudes que apuntan al mejoramiento de la vida comunitaria e individual. Con relación a su influencia, ha sido enorme a lo largo de la historia, en la cultura, la ética, la política de China, no solo de China, también de otros países. Y especialmente gracias a la difusión temprana de estas ideas de la mano de discípulos como Mencio y Xunzi y otros tantos, porque llegó a tener varios discípulos, centenares de discípulos, incluso Confucio. El confucianismo entonces ensalza virtudes como la rectitud, que hemos visto que consiste en hacer lo correcto, en cumplir con el deber, la benevolencia, el humanitarismo, el ren, que según palabras del propio Confucio es amar a los demás hombres, como necesarios entonces para el perfeccionamiento humano. Así también, el confucianismo sostiene la doctrina o el pensamiento, la tesis del mandato celestial, otorgado entonces a todos los seres humanos, reyes, plebeyos, y también la necesidad de conocer y cumplir con dicho mandato, más allá de los resultados que uno pudiera obtener, puesto que eso ya depende del destino. Así también propone la rectificación de los nombres. Esto conlleva entonces una utilización precisa, adecuada de las palabras, de tal modo que ellas representen, como hemos dicho, fielmente su significado, ya que la aplicación incorrecta genera confusión y anarquía. Con relación a los discípulos y la difusión del pensamiento de Confucio, se destacan principalmente Mencio y Xunzi, que se diferencian entre sí en la concepción de la naturaleza humana, si es buena o mala. Y por último, que este confucianismo o Rugia alcanzó su apogeo con el neoconfucianismo desde el siglo VIII aproximadamente después de Cristo, teniendo entonces esta tradición más de 2000 años de historia. Y evidentemente 2000 años de historia
resumir en un tiempo de 1 hora es todo un desafío. Pero evidentemente la lectura continua, la reflexión, la búsqueda, la investigación sobre estos puntos nos ayudarán a tener un panorama más claro y preciso. Creo que las ideas de Confucio ameritan ese esfuerzo y esa dedicación, puesto que no solamente son cuestiones conceptuales, sino prácticas, que evidentemente podemos o no poner, valga la redundancia, en práctica en nuestro día a día. Y eso es todo, estimados estudiantes. Eso quería presentarles el día de hoy. Como les dije, el taoísmo, el moísmo, el budismo en China, vamos a abordar a través de nuestra guía de trabajo. Me gustaría escuchar algunas palabras finales, algunas apreciaciones y vamos cerrando nuestra reunión. Profesor, y hay mucha similitud entre lo que dice Jean-Jacques Rousseau y Maquiavelo, ¿verdad? El hombre es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza, dice el otro, ¿verdad? Y yo, tiene alguna influencia, pienso nomás, ¿verdad? Porque yo no sé si de repente ellos tenían traducciones o tenían por lo menos las enseñanzas, porque se nota que hay una influencia, profesor. Sí, en el siglo VIII los jesuitas estudiaron bastante a las ideas de estos pensadores chinos. Por lo tanto, al menos los filósofos de la Ilustración evidentemente sí tuvieron conocimiento de estas ideas de Confucio y de otros filósofos, sin lugar a dudas. Ahora, el grado de influencia y en qué aspectos influyeron, evidentemente es algo que hay que determinar con precisión, pero de que estas ideas no eran ajenas a ellos, no eran ajenas. Sí, y lo que se nota es que no eran ideas nuevas, ¿verdad, profesor? De repente, Efectivamente. cada uno ya tenía su perspectiva personal y construía otra vez su conocimiento encima de eso, pero... Claro, y en eh, ese sentido, mm, incluso Confucio, muchas de sus ideas tampoco son totalmente nuevas, ¿verdad? Eso es lo interesante también, sino que ya trabaja, en parte al menos, y eso hay que determinar también hasta qué punto, trabaja ya con ideas preconcebidas o concebidas con anterioridad, ¿no es cierto? Son muy interesantes, pero es así, Edgar. Realmente cuando nosotros hablamos de influencia de filósofos antiguos en filósofos posteriores, siempre mencionamos a Aristóteles, ¿verdad? Y damos como algo natural que Aristóteles haya influido tanto en los demás pensadores. Pero no nos debería extrañar, evidentemente, puesto que existió esa conexión con China y Europa. Eh, Evidentemente sí, las ideas terminan llegando a otras latitudes. así es, profesor. Excelente. Bueno, entonces podemos ir cerrando nuestra clase. Espero que haya sido de vuestro agrado, que haya aportado algo. E insisto siempre que aprendemos en este caso filosofías, pensamientos, doctrinas, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, la lectura continua, la reflexión sobre lo leído, la investigación, constituyen la base de ese crecimiento de nuestro acervo cultural. Por lo tanto, ánimo, éxitos. Tenemos la tercera tarea, la penúltima. Son 14 preguntitas. Como les dije en el grupo, les direccioné en el sentido de señalar en qué subcapítulos deben buscar las respuestas, porque a veces a lo mejor nos perdemos demasiado leyendo en otros subcapítulos, pero lo cierto y lo concreto es que vamos a repasar la mayoría de los subcapítulos que le puse ahí a disposición, pero sí creo que no va a resultar complicado completar esa guía de actividades número 3. Así que éxitos, tenemos 15 días para entregar. Sí, ayuda bastante, profesor, esa metodología que está aplicando.
Hace como que sea más rápido la lectura y eh, más exacto. Claro, uno lee esa parte, responde, termina la tarea y después agarra ese PDF y lee de principio a fin, ¿verdad? Ya con esas respuestas hechas Así mismo. o, digamos, ya con esas respuestas formuladas. Bueno, es apasionante. La filosofía de Oriente es apasionante, sin lugar a dudas. Es la primera vez que estoy llevando esta materia y les confieso realmente que me gusta mucho. Así que espero también deseo también esa percepción por parte de cada uno de ustedes. Le agradezco mucho su presencia. Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. Gracias, Edgar. Buenas noches a todos.